una nueva teleentrevista donde hoy queremos dar a conocer algunas películas, ¿verdad? Que han sido éxito durante todo el 2022 y obviamente para conocer detalles de estos films nos acompaña nuestro querido y parte de la casa Nico Masquiarán. Bienvenido, como siempre es un placer poder estar contigo compartiendo la posibilidad de ir conversando, analizando y desarrollando un tema que siempre a la gente le gusta, que son las películas. Muchas gracias, Conci. Sí, y llegando el fin de año siempre es bueno hacer un recuento, Así es. sobre todo pensando que estamos en plena temporada de premiaciones, desde septiembre en adelante, y que ya hacia febrero, marzo vamos a estar viendo la ceremonia de los Oscars, en enero se conocen los nominados, y aquí pasa un fenómeno que es re interesante, particularmente este año, ¿no? Tenemos por un lado una situación que es transversal. Las películas del principio de año tienden a olvidarse en estas premiaciones. Ajá. Esa es una cuestión estadística, es decir, las que salieron en marzo, abril, poco después de la última Dejan como de premiación de los lado. Oscar, claro, cuando viene la siguiente ya nadie se acuerda de ellas, entonces nos vamos a enfocar justamente en películas que salieron durante el primer semestre, Ya, excelente. porque las otras van a estar en boca de todos ahora que vienen las premiaciones. Y lo segundo, que es lo particularmente interesante para este año, decía, es que hemos visto cómo intenta la industria del cine recuperarse, ¿no? Súper. Porque durante el periodo de pandemia se cortaron los estrenos en cine, hubo quienes quisieran ser los mesías que salvaran el cine, ¿cierto? Mucho más streaming, con todas las polémicas de por medio, porque, por ejemplo, la Academia Cinematográfica Norteamericana no quería validar para sus premiaciones, para el Oscar, aquellas películas que se estrenaban en streaming, exigía que fueran en salas de cine, y la pandemia obligó a repensar un poquitito eso, ¿no? Entonces, hay varias cositas que hicieron bien especiales este año, pero vamos a las películas. Vamos entonces con Vamos la a ver. primera película. Bueno, esta es un imperdible, uno diría para los fanáticos del cómic, pero yo creo que esto va más allá. Que The Batman, película estrenada en marzo de 2022, logró ser una película que trascendiera el mero hecho de ser una puesta en pantalla de los típicos cómics. Yo te iba a preguntar, Venía, Nico, partir por hacerte la siguiente consulta. ¿Por qué crees que Batman trasciende? Batman tiene tantas distintos episodios. Eh, ¿Cuál crees que es el éxito que marca este cómics que ya lleva tantos años siendo éxito, ¿no? Y reconocido por todo el mundo. Fíjate que eso es algo que no ha estado ajeno a los análisis de la propia gente que está metida dentro del mundo del cómic. Preguntarse por qué Batman, cómo es que Batman llega a ser este personaje tan popular que de alguna manera mantiene activo el mundo del cómic. Es decir, de ese cómic el 60-70% de lo que venden es puro Batman, pero más allá de eso tenemos las películas, tenemos las series animadas, y tiene que ver con cómo logra encarnar convincentemente una cuestión arquetípica en la que de alguna manera todos buscamos algo, todos logramos sentirnos un poquitito representados. Tiene que ver un poco con el origen del héroe, de cómo encarna esa Claro. oscuridad interna que de pronto yo creo que todos pasamos por esa etapa en que nos hacemos esas preguntas sobre nosotros mismos de una manera fantasiosa y de una manera que también logra salir de ahí, ¿cierto? Canalizar esa oscuridad hacia algo positivo. Y eso es algo que es muy atractivo, sobre todo en la adolescencia, pensando en que esto originalmente iba dirigido a niños y adolescentes, pero que ya desde los años 80 se empieza a volver mucho más serio, me refiero a Batman en particular, y con él otros cómics también, Oye, y a Nico, y partir de los 90 también como oscuros. tú bien dices, esto de humanizar a los superhéroes, donde el superhéroe es una persona común y corriente, de carne y hueso, que tiene esta doble vida, ¿no? Y esta Sí. responsabilidad. Es que Batman ni siquiera es el superhéroe convencional, ¿no? En el Claro. sentido de que el que tiene superpoderes, no, acá es una persona común y corriente, su superpoder, y bien lo dice Ben Affleck en una de las versiones de Batman, es tener plata. Él tiene plata y por eso puede hacer esto, y por eso puede llevar a cabo su venganza con este código ético de no matar a nadie, ¿te fijas? Pero también lo dice muy bien en un capítulo de la Liga de la Justicia, me parece que él tiene que ser súper impecable, perfecto en su proceder, porque a diferencia de Superman, si a mí me llega una bala, dice él en algún momento, yo me muero. A diferencia de los otros héroes, ¿te fijas? Entonces eso lo convierte en un personaje muy, muy especial. Y bueno, la gracia de esta película es que
The Batman logró convencer mucho más que cualquier otra película desde las de Tim Burton a los fanáticos de el héroe o el superhéroe, llamémoslo como sea, pero además creo que logró configurar un thriller que puede ser visto por cualquier otra persona más allá de que le gusten o no le gusten los cómics. Esta es una película de partida dirigida por Matt Reeves, que yo creo que es un director que cuando se lo deja trabajar, trabaja muy bien. Es cosa de ver su trilogía del planeta de los simios, donde cada película fue mejor que la anterior. Claro. Y acá en Batman, la verdad es que yo creo que logró configurar muy bien el personaje. Uno podrá tener algunos reparos, pero también tiene que entender que este es el Batman para una película, no es el cómic. Y necesariamente No va a para la ser gente tan diferente. entendida tampoco, hay que pensar en el Batman Exacto. para la gente que disfruta desde su casa sin tener tanto ese raciocinio de la diferencia de las películas y de esas características que muchas veces la gente Claro. no se da cuenta. Ahora, si uno conoce los cómics, Claro. conoce las películas anteriores, igual va a entender las referencias, pero más allá de eso, uno está viendo un thriller tremendo, que en algunos aspectos es muy cercano a las películas de David Fincher, como por ejemplo Seven, ¿cierto? Los 7 pecados capitales. Tiene algo de eso, muy oscuro, muy crudo, muy adulto. Esta es una película que estaba en el límite entre ser considerada para adolescentes y para adultos. Ya. De hecho, Las supieron... anteriores fue lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia entre las películas anteriores y que obviamente a esta también le ha ido súper bien, pero cómo se puede saber, digamos, lo distinto de cada una en comparación a esta última? A ver, el cómic de por sí presenta diferentes versiones del personaje y por ende diferentes películas también han tratado de presentar o tomar diferentes referencias. En ese sentido, el Batman de Tim Burton, por ejemplo, logró darle esa oscuridad que en ese momento estaba desarrollando el personaje del cómic, pero luego cuando vienen las de Schumacher se vuelven una caricatura. Yeah. Muchas lucecitas de neón y por eso fracasa el de Schumacher. Y claro, tiene que ver mucho con el perfil de Batman, con cómo funciona él como personaje, siendo el encapuchado, siendo Bruce Wayne, y cómo logra de alguna manera reflejar el carácter y la esencia del personaje más allá del escenario en que lo pongan. Yeah. Y en ese sentido, este Batman en particular logra ser tal vez lo que tú decías, mucho más humano, porque se referencia mucho en Batman Año 1 de Frank Miller, que es justamente este Batman que está aprendiendo, que todavía no sabe ser el héroe y comete errores y lo pega mucho más que... Porque mucho más cercano. Claro, deja de ser este exacto. cómic ficticio que nos aleja un poco de la realidad nuestra, ¿no? Donde nos hace pensar que probablemente hasta nosotros podríamos ser Batman. Exacto, es que ese es el punto, o sea, este cómic, el superhéroe, este tipo de películas, siempre es fantasía, Claro. siempre es fantasía, y uno no tiene que dejar de pensar que es fantasía, pero también hay que entender que cuando uno acerca lo más posible esa fantasía a algo real, es posible abarcar un público mucho más transversal que el mero seguidor del cómic, y yo creo que esta película logró un perfecto equilibrio, o estuvo muy cerca de lograr un perfecto equilibrio entre dejar contentos a los seguidores del cómic y dejar contentos también a personas que no estuviesen tan familiarizados, pero que buscaran ver una buena película. ¿Qué nota le ponemos? ¿Qué nota le ponemos? Yo le pongo, de 1 a 10, yo la pongo cerca del 8. Bien. O sea, estamos hablando de que te pareció casi extraordinaria. Sí, no, es una excelente película y desde mi punto de vista la mejor lograda respecto de este personaje, y me gusta eso de que logre, digamos, salirse de los marcos de lo que es una película de cómics, salirse de los marcos de lo que estaba haciendo Marvel, por ejemplo, Claro. Y salirse de esa idea de que tiene que haber una continuidad dentro de los universos cinematográficos de los sellos de cómics, ¿te fijas? Que es lo que desea fracasado, y esta película también se desmarcó de eso. Yo creo que lo supieron hacer muy bien. Súper. Vamos con la número 2. La número 2 es The Northman, o El Hombre del Norte. Esta película también fue estrenada en marzo de 2022, pero a fines del mes, y es el tercer largometraje que nos presenta Robert Eggers, que es un director que ha dado mucho que hablar en el último tiempo, con películas como La Bruja, con películas como El Faro, The Lighthouse, ¿cierto? Y ahora The Northman, que en rigor es Hamlet. Esta es la historia de Hamlet, solamente que no es
claro, no es el drama de Shakespeare, ¿cierto? Claro. Como él lo compuso para el teatro, sino que es la historia original, ¿cierto? Dentro de las sagas nórdicas en las que Shakespeare se basó para construir su propia historia. Y por ende, entendamos, es una historia de venganza. Ok. Pero eso, bueno, ya habíamos visto, el Batman también es una historia de venganza. Claro. Pero en este caso, la gracia es que nos transporta a los escenarios de, digamos, un mundo nórdico antiguo o de principios de la Edad Media, muy rústico, muy brutal, y lo hace, ¿cómo decirlo? Apela a una suerte de realismo mágico, porque maneja muy bien la línea entre los elementos históricos, digamos, que están bien reconstruidos, pero también esos elementos que bordean o que simplemente traspasan el límite de la fantasía. Yo te iba a preguntar justamente en torno a esto. ¿Por qué la gente prefiere tanto las películas que evocan el pasado? Que evocan, no sé, por ejemplo, series como Vikingos, que nos transportan y de manera súper imaginaria a ese momento del mundo, donde poco que tiene... ¿Sí? Sí, es que es difícil decir por qué cada quien, digamos, toma esta decisión, ¿no? Sí. Exactamente. Pero son muchos que prefieren enfocarse en estos pasados, ¿no? Como este film. Podría haber una respuesta en lo que hicieron y algo que nos pegaron a nosotros los románticos, me refiero al periodo romántico, ¿cierto?, de la cultura y del arte en el siglo XIX, donde empezó esta novela histórica, donde empezaron estas novelas que viajaban a la corte del rey Arturo, qué sé yo, al mundo de Robin Hood, a un pasado medieval que estaba, que era fantasioso en el fondo, ¿no? Que no era históricamente, digamos, correcto, pero que de todas maneras te ofrecían un escenario que a la gente le gustaba porque era un lugar hacia donde escaparse. Pensemos en un momento en que las ciudades estaban creciendo, qué sé yo, y la gente necesitaba como salirse de esa vorágine y buscaba ese refugio en estas historias que lo llevaban a Oriente, al pasado, etcétera. Y yo creo que todavía conservamos algo de eso. Súper de acuerdo. Los que vemos películas de terror, como yo, también hay una forma de escapismo ahí, ¿no? Porque uno hace una especie de catarsis al ver ese tipo de películas. Y yo creo que uno busca en el pasado un poco eso. Salirse de la realidad, ¿cierto? Experimentar estos otros mundos. Y esta película, The Northman, es ideal para eso. Porque de verdad se siente, y aquí voy a recuperar las palabras de Sara en algún momento en el programa de película, es como si te estuvieran contando las sagas vikingas, como si tú fueras un niño o una niña vikinga que está sentada en el fuego y te están contando las sagas de tu pueblo. Así se siente esta película. Claro. Y eso yo creo que lo hace especialmente atractivo, y además tiene tres cositas, yo diría, esta película que son notables. Primero, las actuaciones. Tiene una cantidad de actores y actrices notables. Tenemos a Oye, las películas, mira, yo ¿sí? metiendo mi cuchara en cosas súper simples. Las películas Dale. como estas, ¿se lograrían sustentar sin las actuaciones? Porque nos ha pasado, ¿ah? Que hemos visto películas antiguas y todo que realmente son muy buenas, pero ¿qué pasa cuando la actuación baja? Yo creo que, bueno, siempre una buena actuación consigue subir mucho el nivel de una película, independiente de que generalmente lo que uno mira en el guión es el guión. Pero acá yo creo que esta en particular no se sostendría sin las buenas actuaciones. ¿Sabes por qué? Porque va muy de la mano con el trabajo de fotografía. Y el trabajo de fotografía es muy de mostrar rostros, expresiones. Entonces, si no hay una buena actuación que sea convincente desde ese punto de vista, esta película se te cae completamente. Y acá tenemos tremendas actuaciones con tremendos actores y actrices. Hasta Björk anda metida por ahí, que no es actriz propiamente tal. Bueno, sí ha actuado y muy bien en otras películas. Tenemos también una excelente banda sonora que es muy interesante porque toma elementos de la música electrónica como recursos compositivos de la música electrónica, pero con timbres de instrumentos étnicos. Dejamos la gaita de lado para ponernos un poquito más modernos también en la ambientación musical. No es eso. Es que la manera de componer es moderna, pero los sonidos son de la época. O intentan imitar los sonidos de la época. Y eso me resulta notable porque logra esta cosa como de mantra, ¿no? Que tiene la música techno, por ejemplo, que repite, claro, y que te va metiendo más en el ambiente.
Y lo otro es lo que decía recién, el trabajo de fotografía, que por un lado resalta mucho las expresiones, pero también hay otros planos que son pero preciosos, y sobre todo una escena final que es fantástica, que uno ahí sabe que el asunto se saltó derechamente a la fantasía, porque esa batalla no puede ser en la realidad, ¿cierto? No voy a dar mucho spoiler, pero visualmente es una joya, y creo que Robert Eggers ha tomado un buen rumbo en mostrarnos una forma diferente de hacer cine desde una cierta simpleza, porque yo creo que sus películas han compartido esto, y si bien The Northman ha tenido más recursos en general, ¿cierto? Y ya pasó como a un cine más complejo, de todas maneras conserva algo de lo que él venía haciendo en sus películas anteriores, y yo en ese sentido recomiendo ver toda su producción, ver The Witch, ver The Lighthouse, ver The Northman, sin embargo con el reparo de que quizás las dos anteriores son un poco más difíciles de ver, son películas un poco más complejas en su argumento, en su construcción. ¿Nota? Esta para mí anda por ahí también del 8.5. La oportunidad a 8.5. Ya, o sea, te gustó un poco más que Batman. Sí, pero lo que pasa es que Batman tiene un problema de ritmo. Sobre todo hacia el final de la película empieza a ponerse un poco lenta, y creo que eso la hace bajar mucho, digamos, su puntuación, pero eso no la hace una mala película, porque si uno ve lo general, digamos, sigue siendo una excelente película. Vamos con la número 3. La número 3, déjame acordarme cuál había dejado. Ah, ya. Everything, Everywhere and All at Once, o Todo en Todas Partes y al Mismo Tiempo. Esta es una película que uno pensaría que viene de China, que viene de Corea, de por allá, pero la verdad es que no. Es una película estadounidense dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los Daniels, como se les dice allá, ¿cierto? Que han compartido la dirección en otras películas, y producida, ojo, por los hermanos rusos, que han estado detrás de algunas de las grandes producciones de Marvel. ¿Ya? Entonces, pese a lo que uno ve en pantalla, esta en realidad es una película muy norteamericana, pero también fue hasta cierto punto una película de bajo perfil, en el sentido de que su circulación en principio no se dio en las grandes salas de cine, sino más bien en un circuito más cercano al cine independiente. Y es un poco ese el perfil que tiene esta película. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el MCU, si el universo Marvel nos venía vendiendo la pomada desde hace meses con los famosos multiversos, esta es la película que le enseñó a Marvel cómo trabajar con los multiversos. ¿A qué nos referimos con los multiversos? Con la idea de que puedan existir simultáneamente varios planos de existencias con diferentes versiones de la realidad, donde una versión de nosotros mismos coexiste en cada uno de esos diferentes planos. Que no sea todo lineal, sino que podamos estar en distintos planos, ¿o no? Claro, simultáneamente, y que de alguna manera se afecten entre sí o puedan afectarse entre sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Mira, lo que decía la descripción de la película, cuando la subieron a las redes para no decir nada que pudiera revelar el plot de esta película, decía algo así como: una mujer intenta pagar sus cuentas. Y así parte todo, ¿cierto? Una mujer, madre, ¿cierto? Que maneja también un negocio familiar, una lavandería, que lidia ahí entre mantener las tradiciones de su cultura china, ¿cierto? Y lidiar con la nueva generación que también ha absorbido más la cultura norteamericana, qué sé yo. Todos esos temas que son como muy propios de una película que podría ser familiar, de pronto se ve arrastrada a una situación donde depende de ella salvar todos estos multiversos. Sí, y así es simple. Y entonces la película se vuelve en una vorágine, pero es subirse una montaña rusa que no para. Y lo interesante es que logra ser una película que trata temas complejos, que no se centra necesariamente en los temas de ciencia ficción, sino que es muy humana respecto de lo que desarrolla. En el fondo es una gran metáfora respecto de temas que son de la vida misma. Claro. Que es muy entretenida, que también es muy llevable, ¿ya? Y que podría ver cualquier persona, que te exige sin mucha atención, porque va pasando, los eventos son pero súper acelerados, y que realmente yo creo que logró explorar en formas de hacer cine que el mainstream, digamos, de alguna manera no explota.
y que de hecho recién lo comparaba con Marvel, y claro, Marvel tiene que probar fórmulas que sepa que a la gente la van a mantener ahí, ¿cierto? Claro. Que va a atraer a los fans, que lo va a ayudar a vender entradas. Esta es una película mucho más experimental Mucho más desde el punto de usada, vista... mucho más usada en este Sí, sentido, donde no hay una linealidad que sea simple, hay que concentrarse un poco más, no es para relajarnos, ¿no? Yo creo que todo lo no. contrario, esto invita como a estar muy Sí, pendiente. y a pesar de eso, no llega a ser una película tan pesada. Ah, Y eso es perfecto, lo interesante. Eso es lo perfecto. interesante y lo que creo que puedo rescatar mucho porque sí, te exige atención y todo eso, pero sin llegar a ser tan excesivamente pesada y además, sin ser tan compleja desde el punto de vista argumental, logra tratar temas profundos. Ok, ok. Y eso es muy complejo de lograr y yo creo que en esta película está muy bien lograda. Si me Vamos preguntas a... por nota, para mí también está por el 8.5. Ah, bien. O sea, invitación para que la vea la gente. Sí, absolutamente. Eso sí, The Northman, por ejemplo, se encuentra actualmente en streaming. The Batman no lo sé, no he revisado, pero esta es mucho más difícil de encontrar. ¿Ya? Creo que recién se está negociando dónde van a ir a parar los derechos y seguramente pronto la vamos a poder ver en alguna plataforma acá en Chile. Perfecto, vámonos con la número 4. Ya. Es que tenía que saltarme a destacar algunas películas que fueran hacia otros públicos. Recuérdame, no me acuerdo si puse la de dibujos animados o la de terror primero. Según yo, la de terror primero. Ya, ok, vamos a la de terror entonces, que era algo que yo quería destacar. ¿Por qué? Porque el terror es un género difícil, Ujú. no es del gusto común, ¿ya? Tiene su público. En general son películas que tienen bastante buena venta desde el punto de vista de las entradas para el cine, de las visualizaciones en streaming, pero no porque la gente las considere buenas películas, sino que porque tienen este efecto catártico del que hablaba recién, ¿no? Y esos sustos de repente ayudan a liberar energía, a liberar tensiones, qué sé yo. Pero sin embargo, en el último tiempo se ha ido evolucionando el género a través de diferentes propuestas que han sido muy interesantes. Estoy hablando de las películas, por ejemplo, de Jordan Peele, la misma de Robert Eggers que mencionábamos recién, The Witch o Lighthouse, tienen muchos elementos de terror. Películas como las de Ari Aster, Midsommar, Hereditary, que han dado mucho que hablar. Nico, donde Eh, en un principio el terror era mucho más evidente. ¿Te acuerdas las primeras películas de terror donde se veía este actor de Drácula que era, o sea, hoy día claro, se juega mucho más y, y, con lo psicológico y con otras cosas que lo hacen mucho más potente y más, como tú dices, catártico digamos, para el claro, espectador. lo que pasa es que el terror convencional se basa en hacerte saltar en el asiento. Claro, Y el buen terror generalmente puede que también recurra a esos efectos, pero no se basa en esos efectos, busca algo más. Y en exacto. ese sentido, yo creo que The Black Phone es una de las películas que dio algo que hablar al respecto de una propuesta que tiene lo interesante de no ser novedosa en su propuesta, porque recurre a muchos elementos que uno podría decir que son clichés del terror, pero están tan bien tratados que logran que uno se sumerja en la película de forma súper interesante, empatizando con el protagonista, que es un niño que es secuestrado por un asesino serial. Y es básicamente la odisea de este chico por salvarse de esa situación. Y a través de un celular Eh, poder tener conexión con las otras víctimas. no es un celular porque estamos hablando de algo que está ambientado en los años 80 y en el Claro, pero es sótano como un donde él lo tiene teléfono. ¿Cuál es la hay un conexión? teléfono. Eso, es como un teléfono, pero tiene una conexión, digamos, con... Ahí entra el elemento sobrenatural, porque ese teléfono no tiene conexión con nada, pero a través de él le hablan los fantasmas de los niños que fueron asesinados por este personaje. Y lo tratan de ayudar. Entonces ahí es donde entra el tema de la fantasía, pero de forma muy sutil, digamos, porque finalmente esta película, más allá del elemento sobrenatural, finalmente también se configura como una suerte de thriller. Claro. Y es un thriller coming of age, es decir, de estas películas que te muestran cómo este niño madura, cómo este niño empieza a ver la vida de una forma más adulta a través de esta experiencia traumática. Ahora, es una película que uno podría decir muy convencional desde el punto de vista de sus recursos, pero el guión es excelente, está basado en un cuento corto de Joe Hill, que él me va a matar por decir, me viera me mataría por decir lo que voy a decir ahora, pero es el hijo de Stephen King.
pero que es uno de los grandes escritores de fantasía, terror, tanto para la literatura, como para el cómic, como para el cine que tenemos en este momento. Y la verdad es que no he podido leer el cuento original porque no lo he encontrado, digamos, en español. Pero sin embargo, viéndolo solo como película, me parece que funciona muy bien. Quizás hay uno que otro elemento que uno podría sacar y que la película funcionaría igual, digamos, pero en general creo que está excelentemente tratada y que nos hace repensar que ese cine que vimos de terror en los años 80 tal vez, Claro. podía haber sido un buen cine, por ejemplo, si se hubiesen utilizado estos recursos, porque esta película se ve como si fuera una película de terror de los 80. ¿Y tú, Oye, y a todo esto, y tú que eres tan amante de las películas de terror, ¿te gustó? sí, a mí me gustó mucho. Mira, una de las películas que está más considerada de terror dentro de este año es No, del director Jordan Peele, el mismo de Get Out. A mí no me gustó tanto esa. Yeah. Creo que esta, por ejemplo, o Barbarian son mucho mejores películas, pero han pasado un poquito por debajo del radar. En todo caso, esta sí estuvo en las salas de cine y sí generó algo de, digamos, de conversación en su momento. Esta fue estrenada en junio, si no me equivoco. Ok. Oye, ¿y nota? Yo también esta la dejo, bueno, tiene sus cositas, yo también la pongo por 8. ahí, Ay, entre 7, 5 y 8. ay, Ahora, entendiendo que el terror es un género difícil y que si uno en general mira las notas de las películas de terror en las redes, qué sé yo, tienden a ser un poquito más bajas porque el hecho de que cueste tratar este género hace que siempre haya algunos errores, quizás algunas cositas que pudieran ser mejorables, pero no deja de ser una excelente película y la recomiendo mucho, mucho, mucho. Y vamos con la última, la número 5, Turning Red. Turning Red, no sé si es la mejor película de dibujos animados de este año. No he visto muchas. Tengo algunas pendientes que creo que pudiesen ser candidatas al Oscar, no lo sé todavía. Esta sin duda lo va a hacer, porque viene de Pixar. Si viene de Pixar y Disney, bueno, algo va a conseguir por ahí. Son los que saben de películas de Claro. infantiles y de niños de familia, ¿no? Para toda la familia. Ahora, esta fue estrenada por allá por febrero, pero pasó directamente a streaming, directamente a Disney Plus. Seguramente para poder postular a premios la deben haber estrenado en algunas salas de cine, si bien puntuales, pero en general se publicitó el estreno por streaming. Uh-huh. Y también tiene esto interesante que nos muestra, pensando también en la de ciencia ficción que hablábamos recién, cómo es la cultura china se ha ido insertando dentro de Norteamérica, pero también cómo Norteamérica ha ido viendo en China un mercado para su cine, que es algo que vienen trabajando. Todo posible, que lo vemos en todo índole de cosas también, en muchísimas series, ¿verdad? En la música. Exacto. Todo. Ahora, lo interesante es que acá la directora, Domichi, es de nacionalidad, si no me equivoco, chino-canadiense, y de hecho esta película tiene esa ambientación. Entonces ella habla de su propia experiencia de haber crecido como hija de inmigrante acá en Occidente y particularmente de la pubertad, ¿cierto? Nuevamente el coming of age y de esta tensión entre la experiencia de vida en un mundo que es mucho más cosmopolita, diverso, mucho más tecnologizado, mientras ella proviene de una familia que es muy tradicional y tiene que encontrarse con todo lo que es su propio cambio, ¿cierto?, corporal, como una niña que entra en la pubertad y que está puesto aquí en modo de metáfora con este panda, ¿cierto?, que de alguna manera también representa la explosión hormonal de esta niña, ¿no? Pero de forma muy divertida, muy simpática. ¿Qué te Pero parece también la posibilidad de ir preparando a los niños para la adolescencia, de su desarrollo? Que no sean películas que finalmente lo único que hacen es hacerlos entretenerlos, sino que tengan quizás ese mensaje importante, ¿no? es que, sabes que yo creo que en ese sentido esta película logra instalar algo ahí porque es un tema que está muy vigente, digamos, cómo tratar estos temas con los niños, ya han salido muchos libros y se ha empezado a tratar de otra forma en el cine, en la televisión. Esta es una película que tal vez pudiese ver un niño o una niña pequeña
disfrutarla como película, entretenerse con ella y tal vez no entender directamente el mensaje, pero sí irlo asimilando en la medida que va creciendo, que quizás si ve esto mismo cuando tiene 11, 12 años, va a decir como, esto se parece a lo que me está pasando a mí. Sí. Y creo que logran... Sí, y además creo que esta película tiene la ventaja de que logra transmitir con mucha naturalidad y mucha frescura lo que es vivir esa etapa, lo que es vivir las relaciones de amistad, ¿cierto? Con ese grupo de compinches que uno tiene ahí, que tiene una forma de tratarse que es diferente. Esto de que la niña se comporta de una forma con ellas y trata de mostrar una estampa, una identidad, pero en la casa es otra cosa y ella es la niña buena y ordenada, que no falla nunca, qué sé yo. Yo creo que todos hemos pasado un poco por eso. Y creo que esta película es muy honesta, o sea, se nota mucho que la directora puso de sí misma, claro, que tiene algo de autobiográfica más allá de la fantasía. Y creo que esa frescura es muy rescatable. Fíjate que es interesante porque a mí esta película en lo personal, la primera vez que la vi, como que no me convenció mucho, pero después, en una segunda, tercera... ese sentido de... Claro, y empecé a decir, no, si esto realmente está muy bien planteado. Y además es una iniciativa de Pixar que viene como a relevar los nuevos talentos, porque la directora lo único que había hecho como directora era un cortometraje para Pixar, y ahora la tiraron a los leones, ¿cierto? Con un largometraje, y lo hizo bastante bien. Entonces este recambio generacional que se viene, yo creo que también va a ser muy positivo y va a traer un aire fresco, sobre todo pensando en que por muy Pixar que sea y por mucho que queramos al estudio y que nos haya dado maravillosas películas, incluso en el último tiempo, como Inside Out, como Coco, igual hay que admitir que está cayendo en los formulismos. De todas maneras. Claro, entonces que vengan nuevas generaciones a proponer cosas nuevas, yo creo que puede ser lo que también le dé un giro a lo que ha venido haciendo Estudios Pixar en el último tiempo. ¿Y nota? ¿Qué nota le ponemos? A esta también la pongo entre un 7.5, 8 por mi parte, que de todas formas es una muy buena nota. Nuevamente, son temas complicados de tratar, se tratan muy bien, es una película muy entretenida para ver en familia, para plantearle tal vez este tema a las hijas, a los hijos y disfrutarla de todas formas, porque yo la verdad es que esta película me hizo reír mucho. Y tiene muchas referencias tal vez a nuestra época, porque esta es una niña, esta directora es alguien que es como de nuestra edad, ¿te fijas? Claro. Entonces, y esa posibilidad también de poder recibir un 2023 con una buena película, con esa posibilidad de disfrutar en familia. Creemos que es súper importante también el entregar quizás datos que hayan sido interesantes en el 2022, así que siempre agradecerte. Yo creo que lo dejamos como punto suspensivo porque, como te digo, nos parece muy positivo que nos vayas recomendando, ¿sí o no? Cosas que tengan obviamente distintos ritmos y distintas temáticas, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje para la gente para que disfrute del nuevo año que comenzará? Sí, yo creo que recién ahora en el 2023 vamos a empezar a notar el cambio real, porque nuestro 2022 todavía fue un periodo de transición desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, desde el punto de vista del escenario político, todavía estamos cachando dónde estamos parados. Entonces yo creo que en este 2023 vamos a empezar a sentir un poquito más la estabilidad, un poquito más la tranquilidad, así que eso, yo creo que enfrentarlo con el mejor ánimo y siempre con la fe en que va a ser un mejor año. El mejor año para ti también, Nico. Siempre muchas gracias por ser un aporte para nuestro medio de comunicación y te estaremos esperando en una próxima instancia para disfrutar de las mejores series, películas y todo lo audiovisual. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Y de esta manera culminamos esta nueva teleentrevista para el canal de televisión de la Universidad de Concepción.